Perfecto. Bien, gente, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por el esfuerzo. Ustedes verán que a pesar de los que somos en el grupo, siempre vamos a hacer poquito, siempre ocurre. Ahora, no quita que nosotros prediquemos con el ejemplo y cambiemos las situaciones. En todo tipo de contexto social, si bien esto es parte de la sociología, disculpen, en todo contexto social, en todo contexto social vamos a tener este tipo de personas que van a querer tener poder, provocar situaciones malas, que te van a desear que te vaya mal, que van a desear cosas de las personas que vos amás o van a ir en contra de esas personas. Lo importante es identificarlas. Como hablamos la primera clase, la clase pasada, identificarlas. Que se prende la alerta, la alarma. Si las tengo en un entorno muy cercano, usar el escudo que les tiré, ¿se acuerdan? El escudo del sí exacerbado o no exacerbado, funciona, funciona. Funciona muy bien. Ahora, tuvieron varios puntos, yo se los pasé, los tienen, léanlo todas las veces que sea necesaria, porque eso te vuelve a la cabeza y te hace identificar a personas que por ahí podés llegar a tener dudas. Ustedes me hicieron varias preguntas el otro día de cómo, y qué pasa si, y qué pasa si esta persona, o qué pasa si la otra persona no. Van a encontrar el cómo que cada uno de nosotros tenemos, ¿eh? No es igual al de nadie. Cada uno de nosotros tenemos un cómo. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para salir de ahí? El qué muchas veces lo sabemos. El tema es cómo lo aplicamos. Y el cómo, cuando decimos, y no quiero decir, no quiero hacer las comillas, pero me salió automáticamente. El cómo, el cómo hago, el cómo hago, es porque no queremos accionar, porque sabemos qué hacer. El tema es que siempre vamos a excusarnos de cómo hago y cómo hago. Porque siempre nos tratamos de poner de la posición de la otra persona y que la otra persona haga cosas que yo quiero. No va a suceder eso. No va a ocurrir. Y si ocurre, te podés estar comiendo una gran mentira y vos siendo una gran hipócrita. Digo, estoy hablando de personas, ¿eh? No estoy hablando de sexo, nada, recuerda, identidad de género, género, nada. Personas. Nos convertimos en unos buenos hipócritas todos porque sabemos que no es así. Y las personas van a cambiar si quieren cambiar. Como ustedes van a tomar las decisiones si quieren tomar las decisiones. De salir de ese lugar. No hay nada mágico. No lo hay, ni lo va a haber nunca. No lo hay. El conocimiento te brinda herramientas, que vos las podés aplicar o no. Pero son ustedes los que van a decidir si la aplican o no. Siempre van a ser ustedes. No importa quién esté de este lado. Pueden estar la persona más con mayor conocimiento y con más especialidad en el mundo. Vas a obtener herramientas del conocimiento, pero siempre va a estar en vos si la aplicas o no la aplicas y cómo la vas a aplicar. En cada uno de ustedes. Ahora nos metemos con familias. ¿Por qué nos metemos con familias? Porque las familias, en la familia, el seno familiar, es el más representativo donde se generan este tipo de relaciones y donde se generan las personas con más baja autoestima. Ojo, lo que hablábamos el otro día, no siempre se hace a propósito. Lo hacemos porque estamos acostumbrados y ya lo traemos culturalmente, familiarmente. Digo culturalmente en cuanto a la cultura en general, después familiarmente en cuanto a mandatos familiares, cultura familiar, y lo vamos desarrollando y aplicando en cada contexto social, en el colegio, con las amistades, con los padres de mis amigos, con las personas con que me junto, salgo. Voy aprendiendo y se me va guardando. La familia, llamada familias tóxicas, ¿no? Generan, generan psicopatologías críticas y problemas en algunos o varios de los integrantes de ese núcleo familiar. ¿Por qué? Porque la familia es una de las instituciones más importantes. Socialmente es una de las instituciones más importantes. ¿Y por qué digo la más importante? Porque es donde nosotros, todos, en cualquier cultura, lo que ocurre en la familia queda en la familia. Lo que pasa en la familia queda en la familia. No se habla hacia afuera. Y así nos fueron educando, donde vos, por más que fueras abusada, abusado, destratado, maltratado en la familia, no se lo contabas a nadie. Me ha pasado en este curso
personas que acá se pudieron abrir después de 40, 50 años, 60 años de haberlo vivido. Porque no se hablaba, de eso no se hablaba, no había que hablar. Más si era alguien del entorno familiar directo. Por eso hablábamos el otro día, que la genética no hace a la familia, no lo hace. Un padre, una madre no es porque es genéticamente un padre o una madre. Puede haber parido a esa persona, puede haber sido parte de la formación de esa persona en cuanto a la genética, pero no quiere decir que literalmente sea la persona que va a amar. Y cuando recuerden, ¿no? De hablar, cuando digo amar, digo apoyar, estar siempre, confianza, confianza, apoyo incondicional y aceptación mutua. Eso es el amor. Y no pasa, y ocurre, y ocurre. Y sabemos que ocurre, porque no es que lo vivimos solamente algunos de nosotros, sino que lo ves cotidianamente, permanentemente, en cualquier momento o cualquier contexto. Lo vemos, lo vemos, lo vemos, lo vemos, lo escuchamos, lo percibimos. Las familias generan problemas, como les decía, mentales, problemas críticos, trastornos mentales, por cuestiones de que nosotros vamos aprendiendo desde niños, preadolescentes, y después ya vamos generando hábitos y acostumbrándonos que, por ejemplo, un cachetazo está bien, que un insulto está bien, que un maltrato en nuestros padres, en nuestros hermanos, está bien, porque es familia, no se habla, cuando no es así. Y sabemos que no es así. Y por eso después, con esas dinámicas, que son hábitos generados, se forman trastornos mentales en algunos de los, o en varios integrantes, no importa, que son difíciles para salir de ahí. Por supuesto que hay que ayudar con psicología, psiquiatría, hay que ayudar, siempre buscar ayuda. Ahora, hay distintos tipos de familias, y todos sabemos. Familias numerosas, familias de dos integrantes. Cuando digo dos integrantes, me viene siempre a la cabeza, y esto me voy a unos años atrás, que cuando vos eras madre o padre soltero, soltera, no se veía como una familia, por costumbre social. Y las personas no se identificaban que eras una familia, porque la familia tenía que ser de 3 o de 4. Por tanto, escucharlo, por tanto, grabarlo. Pero vos y tu hijo, vos y tu hermano, vos, son familia. Y es una familia. De dos integrantes, pero es una familia. Y me queda grabado a una persona que no lo podía reconocer así hasta que lo empezó a reconocer y empezó a abrirse en cuanto a la comunicación y empezó a abrirse a un montón de cuestiones que se auto boicoteaba porque se sentía frustrada por no tener una familia. Cuando la tenía la familia la tenés. La tenés. Familias estructuradas, familias desestructuradas, familias felices, familias apáticas, familias violentas. Depende, por supuesto, de los integrantes o los miembros de núcleo familiar, sí, por supuesto. Y por eso también hay familias más autoritarias y más democráticas, o más abiertas, o más liberales, y no estoy hablando de política, o más cerradas, o más impermeables, donde nunca sabes qué ocurre. Cuando ocurre de todo, lamentablemente, en ese tipo de familias, cuando más se cierra. El vínculo familiar se establece entre padres e hijos, hermanos, como les decía, primos, los que convivan en el entorno o en el mismo hogar, nace allí y después va un poquitito ampliándose, pero ese es el núcleo familiar. Y después hay familias disfuncionales que están basadas en la sobreprotección. Hoy ocurre mucho eso, por eso las nuevas generaciones de cristal. Familias que por darle todo, no experimentan esas niñas y esos niños lo que tienen que experimentar, equivocarse,
frustrarse, para agarrar y volverlo a hacer. Nosotros únicamente tendríamos que apoyar y decir, bueno, acá estoy, hacelo, metiste la pata, bueno, todo la metemos, volvé a intentarlo, dale, ¿qué quieres hacer? Esto, hacelo, pero no me sale, inténtalo de nuevo, no siempre sale igual. Entonces, apoyarlo de esa manera. El problema es que siempre te terminamos nosotros haciéndolo y cada vez que nosotros lo hacemos, más seguido esas personitas terminan diciendo no me sale, no me sale, no lo puedo hacer, o se largan a llorar o se frustran y actúan de una manera donde nos sentimos culpables, inducción de culpa, y terminamos haciéndolo nosotros por ellos. Cuando nosotros hemos aprendido sin nada de tecnología como hoy, sin nada de información, donde para hablar con alguien te tenías que caminar cuadras, tomarte colectivos, no tenías ni siquiera teléfonos en tu casa, no todos tenían teléfonos, pero sin embargo, hoy es como que nos olvidamos de eso y las personitas tienen que tener todo. Está bien, viene de la generación X, de la generación posguerra de nuestros abuelos, donde había hambre, había de todo, entonces eso en la cabeza quedaba, no vamos a pasar hambre, vos no vas a pasar lo que yo pasé, y ya nos fuimos al otro extremo. Todo lo contrario, no se trataba de que no viviera la guerra, pero sí se trataba de que fuera un ser humano y que sus instintos de supervivencia lo tengan, porque cuando yo no esté, no vas a saber cómo esa persona o personita va a actuar. No lo vas a saber. Lo que sí sabes es que si vos les diste todo, más vulnerable va a ser. Porque cuando vos no estés para solucionarles los temas, mínimos, no estoy hablando ni siquiera críticos, mínimos, ¿por qué hay tantos suicidios de menores hoy? ¿Por qué hay tantos suicidios? Por esto. Se frustran rápido y como están acostumbrados a que le demos todo, cuando no lo consiguen, sienten que no pueden lograrlo de ninguna manera cuando hay millones de maneras de hacerlo. Millones. No consigo trabajo. Tampoco se conseguía trabajo. Y si no conseguía trabajo, ¿qué ibas a hacer? Te iba a limpiar vidrios, te iba a barrer, iba a limpiar lo que sea, te ponías a cortar el pasto, cuando ni siquiera estaban las máquinas eléctricas, estaban esas que tenías que hacer una fuerza tremenda, que giraban así nomás. Te ponías a hacer lo que sea. Yo qué sé. Si hay algo que en este país siempre funcionó, es que nunca te vas a morir de hambre siempre y en cuanto vos quieras hacer algo. Ahora, si vos querés recibir sin hacer nada, bueno, eso tiene un costo y tiene también, más allá de un costo alto, tiene una parte tuya en la cual estás siendo dependiente de alguien. Después está esa famosa frase y creencia de que lo que pasa en la familia no se habla, no hay que tratarlo, no hay que hablarlo, y hay que hablarlo siempre. Es más, los psicólogos, en psicología, cuando vos hablas con cualquier, bueno, algunos de ustedes saben y conocen porque conocen de la materia, cuando vos hablas con los terapeutas, lo primero que, lo que más cuesta hablar de la familia, lo que más cuesta es, si el problema está en el núcleo familiar, que la persona abra y lo cuente. Así le hagas 2 millones de preguntas. Y a veces pasa por distintos terapeutas hasta que puede llegar a contar algo. Pero la mayoría de los problemas que tenemos, o psicopatologías que tenemos, que después terminan siendo patologías físicas, que terminan enfermándonos físicamente y no lo identificamos de esa manera, nacen en el núcleo familiar. Hay muchos mitos, hay muchos malentendidos culturales, que ya hoy tenemos información para romper con eso. Y también, de paso, no más allá de romper con eso del pasado, romper con lo que estamos generando ahora. Personas totalmente vulnerables, personas totalmente frágiles, por darles todo y no hacer que ellos lo provoquen. Ellos, ellas, ¿no? Las personas, estoy hablando de personas. Entonces genera mucho estrés, mucha presión, y algunos lo pueden manejar y otros no lo pueden manejar. Miren, voy a darle unos puntos de cuáles son las familias o cuáles son las actitudes, si quieren,
o el trato o los tratos que generan más problemas en el entorno familiar. Yo después se los voy a pasar por PDF, así que no te preocupes. El primero, que es muy gracioso para todos, muy gracioso para todos. Es más, era gracioso para nosotros en una época donde no teníamos toda esta información ni otra información. Antes era gracioso poner sobrenombres, entonces a vos te llamaban por el sobrenombre y bueno, al principio por más que no te gustaba ya te acostumbrabas. Pero nunca imaginábamos, ni siquiera nos acercamos a pensar que ese sobrenombre que te podían llegar a poner te podía perjudicar en tu forma de actuar el resto de tu vida. No lo medíamos de esa manera. Y acá es donde entra a jugar algo que cuando nacíamos siempre ocurría, que se llama el efecto Pigmalión. Eh, habrán escuchado, ¿no? La profecía autocumplida, habrán escuchado esa frase. Etiquetas y roles de cuando nacíamos. ¿Qué sé yo? Ejemplo. Nacía Norma. Disculpe, porque si me apaga esto, hay gente que quiere entrar y después no puede entrar. Quiero aceptar y no puedo aceptar. Admitir. Ahí está. Por ejemplo, me agarro con vos, Norma, es un chiste, así que no, no es un chiste, lo voy a tomar como chiste, pero voy a hacer una representación. Nace Norma, ¿no? Nace Norma. Y nace llorando. Y como nace llorando y llora, oh, esta va a ser jodida, como tu papá, como tu mamá, como tu abuela, como tu tía. Dígame si no, porque hoy ocurre todavía. Entonces Norma es la jodida. Es la jodida, la jodida, la jodida, siempre le fue la jodida, la rebelde, la rebelde, la rebelde. Y esa etiqueta, ese rol que se llama efecto Pigmalión, trae un desastre para Norma el resto de su vida. Porque no es que lo decimos ahí cuando nace nada más, en la clínica, en el sanatorio, donde sea. Disculpen que hubo un microcorte. No es que lo decimos solamente ahí, en ese lugar donde nació Norma, ahí en la clínica, sanatorio, donde sea. No, 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 no es que lo decimos ahí. Lo seguimos repitiendo, se lo contamos a los familiares cuando vienen a visitarte, amigos, amigas. Después cuando vamos a casa, se lo decimos a los vecinos, sí, bueno, sabe lo que es tremenda, va a ser igual. Y ya tiene la jodida. Comienza el colegio, los profesores, los maestros saben que después vienen los padres y te dicen, sí, lo que pasa es que ella de chiquita siempre fue problemática. ¿O no, Norma? Siempre fue problemática, siempre tuvo problemas desde que nació, tata. No, no, siempre tuvo problemas. No, siempre vos le hiciste creer que tiene problemas y vas a ir teniendo problemas el resto de su vida. O si no llorabas, nacía sin llorar, este va a ser un agua de tanque. Este va a ser, no sabe lo que va a ser. Y el agua de tanque, el vergonzoso. Es vergonzoso, entonces vienen los padres y te cuentan, no, lo que pasa es que él siempre fue vergonzoso, ella siempre fue vergonzosa y le cuesta. ¿Cómo no le va a costar? Si vos le estás diciendo que es vergonzosa, esa persona el resto de su vida va a hacer todo lo posible en cumplir con ser vergonzoso. Baja autoestima, va a depender de cosas, vida desastrosa, que la provocamos nosotros. Por supuesto, sin darnos cuenta en ese momento. Porque, sí, bueno, es como la tía Pirucha, como es como el tío Marcos, es como el abuelo. Poníamos eso, ¿no? El efecto Pigmalión ha dañado tantas personas, pero tantas personas, mucho más personas, y no me crean, porque esto son estadísticas, no me crean, después ustedes búsquenlo en los libros, si quieren, pero ha dañado más personas que cualquier tipo de guerra, que justo que hablábamos de guerra. Y sigue dañando personas. Porque terminan creyendo, recuerdan ustedes, para generar un hábito tenemos que repetir durante 30 veces, 30 días, disculpen, lo mismo. Imagínate si no 30 días, 20 años, 15 años, te vienen diciendo sos vergonzosa, sos de poco carácter, tenés vergüenza, ¿cómo va a ser esa persona? Vergonzosa, vergüenza, baja autoestima, vida desastrosa, si es que todavía sigue en esta vida.
El efecto Pigmalión, la profecía autocumplida, es horrible. Los sobrenombres, salvo qué sé yo, que sean sobrenombres y hasta ahí nomás también, que por ejemplo a los Roberto o a Alberto le digan Beto, por decirte algo. Bueno, que sea un diminutivo del nombre o algo, hasta ahí. Pero poner un sobrenombre por alguna cualidad que yo creo que vi, claro, va a ser chistoso, pero nunca voy a saber el daño que voy a provocar. Y esto ocurre, ¿eh? Ocurre. Ocurre muy frecuentemente y sobre todo en los primeros años de vida donde estamos grabando todo. Cuando nacemos con un disco duro vacío y empezamos a llenarlo con todas estas cosas y eso es lo que genera después las situaciones más críticas. Este punto es el más representativo. Otro de los puntos más representativos en una familia que genera problemas, son muchos, ¿no? Pero yo voy a recuerden que le voy a dar 4 o 5 nada más para no hablar tanto porque en estos hay muchísimos involucrados. Están como resumidos, pero con un título bien fuerte. A este yo le puse Amores que matan. Amores que matan para que esté relacionado con los libros y las películas viejas, ¿no? El amor que mata, el amor duele. Amores que matan. El amor es que, yo le puse amores que matan porque ¿qué ocurren? ¿Qué usan muchísimos padres, madres, ¿no? ¿Qué usan recurrentemente y le repiten algo que lo dije en la clase pasada? Repiten permanentemente a sus hijos. ¿Quién te va a querer como te quiero yo? ¿Quién te va a querer como te queremos nosotros? Ah, ya vas a ver, ya te vas a encontrar, vas a ver que cuando nosotros no estemos te vas a acordar de lo que te estoy diciendo. Terrible, horrible, horrible, porque eso es yo egocentrista queriendo sentirme la persona más representativa para esa persona que yo quiero. Y esa persona, yo tengo que ser más representativa para esa persona. No, que esa persona elija. Va a tener cientos de personas mucho más que la van a querer mucho más, pero cientos de personas que va a tener que la van a querer mucho más. Y no hay que decirlo, hay que demostrarlo nada más, y demostrar lo que es el amor, para que perciba lo mismo. Y eso, repetido permanentemente en el entorno familiar, hace que esa persona se cierre. Y eso hace que esa persona, como quién te va a querer como te quieren en tu familia, así te estén abusando, vuelvo a insistir, abusando en todos los sentidos, te estén maltratando, te quedas callado, callada, porque eso es el amor familiar. Imagínense después en el futuro cómo identificar un amor verdadero, si es el amor más representativo. Hay que empezar a definir, y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros, que el amor fraternal es algo sano y provocarlo. El amor de la familia es apoyarte en todo lo que necesitas. Por supuesto, sos parte de la familia, vas a tener que colaborar para que después cuando sean más grandes no hagan esto y se acostumbren a que siempre dependan de nosotros, no. Pero que hablar, dialogar, no bajar línea directiva, esto como no hablábamos en inteligencia, porque nosotros no somos la otra persona y tampoco vamos a saber cómo interactúan y de qué manera van a interactuar y qué percibe cada uno. Ah, pero no, yo vuelvo algo raro, por eso soy padre, por eso soy madre. Y después se habla del sexto sentido y siempre tratamos de encontrarle algo, un nombre para poder yo decir, bueno, yo soy muy intuitivo y tengo un olorcito. La intuición es creada en nuestra mente por todo lo que he aprendido y no quiere decir que lo que vos tengas como intuición sea lo mismo para otra persona. Pero se habla, hay mucha gente que habla de eso, de que son muy intuitivas. Y si vos te crees que son muy intuitivas, disculpen, no quiero ofender a nadie, pero si alguno de ustedes cree que tienen mucha intuición, es porque más lejos de tener un verdadero diálogo y una comunicación van a estar. Porque van a dar por sentado cosas que no se van a hablar. La intuición
es lo que te viene automáticamente en nanosegundos a tu mente de lo que tenés guardado en el disco duro, comparando cosas y te viene. Entonces, te puede caer mal una persona, es un huelo algo raro en esa persona, ¿eh? Porque simplemente se parece en algo a alguien del pasado que no fue bueno, que no lo vas a reconocer, no es concientizado eso, está en la parte del inconsciente, entonces te trae ese recuerdo al inconsciente y reaccionas. Y llamas sexto sentido o llamas intuición. Y también las intuiciones, recuerden, están basadas en los instintos. Suma los instintos con lo que viviste, que no fue grato, indudablemente que el juicio no va a ser el verdadero jamás, nunca. ¿Le vas a pegar en algo si le querés buscar? Y sí, ¿quién no? ¿Quién no ha metido la pata cuando les preguntaba en los otros cursos? ¿Se acuerdan? ¿Quién no ha metido la pata nunca? Entonces, en algo le va a pegar. Pero que todo esté mal o que todo esté bien, porque puede serlo al revés, no es así. Para eso hay que dialogarlo y vivirlo y experimentarlo. El vínculo eh, emocional va mucho, es muy grande, digamos, ¿no? Es mucho más que el biológico. Por eso hablaba y decía yo, la genética no hace a la familia. El vínculo emocional es muy grande, pero muy grande. Y lamentablemente también trae problemas muy grandes si no lo tratamos de una manera más asertiva. Por eso empezar a entender y trabajar en el amor fraternal de una manera de equidad ayuda a que las personas empiecen a sentirse bien y más seguras. Las personitas. Y si no mismo, si ya no son tan chicas, lo mismo. Lo mismo, lo mismo. Nunca es tarde para cambiar. Por supuesto, si quieren. Si quieren. El otro punto que viene a consecuencia de esto, que lo nombré hace un ratito, son los padres sobreprotectores. Lo ves en todos lados. No, cuidado que te vas a golpear. Bajarte de ahí que te vas a golpear. No, no toques eso que te va, no, que te va a hacer mal. No toques que te vas a ensuciar. No, no toques eso ahí que te va a picar. No. Pará, pará si así se aprende y hemos aprendido. Y esto es naturalmente humano. Entonces esas personas, ¿cómo van a ser? Inseguras, van a tener miedo de todo, van a depender de que el padre o la madre le digan qué tienen que hacer o no tienen que hacer. Mantenido en poco tiempo, ¿eh? Y esto no estamos hablando ya de adultos, estamos hablando de personas que comienzan en el jardín de infantes y van a tener un montón de problemas. O comienzan en el primario y van a tener un montón de problemas. Si durante esos años le vinimos diciendo que no, eso no, eso no, eso no. Además, que hoy se vive con cargo de culpa, un cargo de culpa muy grande, por el hecho de que hoy, no como hace unos cuantos años atrás, donde, bueno, más allá de que todos hemos trabajado, todos trabajamos, y el peor de los trabajos, ya sabemos, es el de ama de casa, por eso a mí me da mucha bronca y odio cuando te hacen en un formulario, te ponen, ¿trabajás, estudiás o sos ama de casa? Va, pone primero ama de casa porque eso o amo de casa, eso es. Anda a ser amo de casa 24/7 los 365 días del año. No tenés nunca vacaciones, nunca tenés nada de descanso. Antes era mujer, nacía, madre y esposa, vos andás a laburar para mantener. Hoy hay que laburar todos, todos tenemos que laburar, lo sabemos. Si no, no hay forma de mantener y sostener. Y entonces, ¿qué ocurre? La culpa. ¿Qué acontece? La culpa, porque no estoy presente, no estoy. Y las cosas que nos perdemos son terribles, ¿eh? Terribles. Ojo, no le digo para que sientan culpa, le digo para que ustedes cambien y accionen si quieren. Por supuesto, yo con el diario del lunes es fácil, o no tan fácil, pero reconocerlo por lo menos me hace accionar de otra manera, más allá de que mis hijos son grandes.
Pero recuerdo sentir un cargo de conciencia tan grande cuando fui a la primera reunión en el colegio, porque por estar trabajando no iba, iba su madre, pero su padre no figuraba. Y cuando fui, porque pedí permiso, no me acuerdo qué hice, me enojé, creo que renuncié en ese momento de trabajo, o algo así fui, me sentí, primero muy bien de estar participando, pero después me sentí tan mal porque diciendo todo lo que me pierdo. Y después mi mente se abrió un poco más y pensar, digo, ¿y todo lo que me he perdido? Los primeros pasos, alguna palabra que empezó a pronunciar, las primeras cosas. Ah, no, pero yo estaba laburando para darle todo. ¿Darle todo de qué? Si lo más preciado que podemos tener es el amor y el cariño. Pero en nuestra mente estaba eso, y en mi mente estaba eso, que tenía que laburar, 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 no importa si estaba afuera, dónde estaba, laburar, laburar para que no le falte nada. Pero le faltaba lo más importante. En ese momento para mí fue un quiebre de decir hasta acá, y empecé a acomodar las cosas para... Y cada vez que hablaba con algún directivo, algún dueño de alguna empresa, o trabajaba para alguna empresa, o trabajaba con una empresa, siempre aclaraba. Hay cosas que no voy a negociar y que son de la familia. Y siempre lo aclaré. Y ya no me importaba si me pagaban mucho. No, no, no. Había cosas que no le negociaba. Porque cuando hablo con mis hijos, ¿te acuerdas de aquella papá? ¿De qué se acuerdan? Se acuerdan que cuando no teníamos auto, porque habíamos vendido para poder comprar y pagar la casa tipo Cooperativa Horizonte, acá en Villa Allende, que es una cooperativa, para comprar la casa, habíamos vendido auto y ¿en qué andábamos? En bicicleta. Y entonces se acuerdan que el más chiquito iba sentado atrás, una especie de sillita, ¿se acuerdan? Bueno, vienen las sillitas ahí, sentado atrás. El del medio iba en el volante. La más grande sentada en el hierro del medio de la bicicleta. Y no íbamos al supermercado, no íbamos a la plaza en bicicleta. ¿Y se acuerdan de eso? Y se reían. Está bien, en una ciudad donde no es una ciudad grande, donde a lo mejor había tanto tráfico como puede haber ahora, pero se recuerdan esas cosas. Y eso es lo que recordamos también nosotros de la infancia. No si comíamos caviar, si comíamos, no sé, por decir, digo caviar por decir, no he probado nunca el caviar, pero bueno, si comíamos o cómo nos vestíamos con ropa de marca, o no, 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 lo que nos acordamos son momentos, lo que hacíamos, lo que no hacíamos, con quién jugábamos, quién era mi amiguito, mi amiguita, qué hacíamos, qué macana nos mandábamos. ¿A dónde íbamos? Si íbamos a un lado, al parque, al zoológico, a los juegos. Cuando estaban esas cosas, digo, ¿no? No estoy dando que apruebo todas las cosas, no, no, para nada. Simplemente estoy... Y nosotros, sin embargo, por ir por más, nos volvemos en estos padres sobreprotectores por culpa, cargo de conciencia, y entonces les brindamos todo. Y no hacemos que esos chicos, esos niños, experimenten lo más importante, sus instintos. Que los instintos es supervivencia, gente, en cualquier circunstancia. Sin los instintos desarrollados, personas vulnerables, personas que sucumben ante cualquier situación problemática. Y el otro punto también es uno de los más representativos, que es los deseos que nosotros, los deseos e inseguridades nuestras, ¿no? Pero los deseos nuestros, los que no logramos cumplir, proyectados en el otro. Esto también es muy representativo, relacionado a lo anterior, pero muy representativo. Donde como yo no pude estudiar porque tuve que salir a trabajar, vos anda a estudiar porque yo te banco, anda a estudiar, anda a estudiar, anda a estudiar. Y obligamos a la otra persona a hacer cosas porque nosotros no la pudimos hacer. Con lo que conlleva y la complejidad emocional que trae eso aparejado, ¿no? Nadie está obligado
Y esto me acuerdo, me acuerdo cuando mi hija era chiquita, que los chicos saben que te hacen esas preguntas siempre, que te dejan descolocado. Entonces, si no me vas a dejar salir y jugar y hacer esto, ¿para qué me tuviste? Chan, te hacen esa pregunta así, ¿para qué me tuviste? Y vos decís, bueno, en una gran parte estoy totalmente de acuerdo con ella, porque nadie está obligado a tener hijos, nadie. Más allá de que lo hayas traído al mundo sin esperarlos, no importa, nadie está obligado. Por lo cual, sí es responsabilidad nuestra brindarles educación, educación y brindarles para que ellos vayan desarrollándose como personas. No quiere decir que sean totalmente dependientes de todo. No, no nos vayamos para el otro extremo. No nos vayamos. El tener hijos en toda la sociedad es una elección. De hecho, ustedes vieron que hoy ya ha decrecido un montón el nacimiento, como ya viene ocurriendo en otros países del mundo, por cuestiones donde ya las personas no se casan tanto, ya no conviven tanto tiempo. Después hay algo que al final se los voy a tirar, que está relacionado cuando hablemos con parejas, para que no se sientan culpables de nada, que es algo muy representativo en la psicología y cada vez se ve más. Hoy no es esto que estoy diciendo ahora, ¿eh? Ya después se lo voy a decir. Hoy ocurre que las relaciones, bueno, no vamos a vivir juntos, y a lo mejor están, qué sé yo, un año, 2 años y después ya no están más. Y uno vuelve a la casa del padre, de la madre o de los padres, el otro a lo mejor no, o sí, y después vuelve. Cosas que no eran tan frecuentes en otros momentos, que no quiere decir que esté bien, porque muchas veces había personas que se morían bancándose un montón de cosas desastrosas y dejaban esta vida habiendo vivido vidas desastrosas por lo que correspondía socialmente. Y en los pueblos y ciudades más chicas, peor todavía, porque ahí el que dirán manejaba la vida de todo el mundo. El que dirán era terrible. Y es terrible, porque hoy se vive todavía. Y me consta por haberlo vivido, habiendo estado viviendo un año en una ciudad más chica. Ahora, si nosotros no logramos hacer algo, si nosotros no pudimos estudiar, si nosotros, por más bueno que hayamos sido en un deporte, no lo hice, por más bueno que haya sido en alguna actividad, no la realicé, no quiere decir que mis hijos lo tienen que hacer. Y vos ves padres que los obligan a hacer cosas que no quieren. Y eso lo que hace destruirlos o hacen que te mientan. Hacen que te mientan. Porque cuando empiezan a crecer ya no te empiezan a contar cosas, entonces no te enterás. Vos crees que están cuando no están en el lugar donde debería estar. Porque nosotros los obligamos a hacer cosas. Entonces, como pateó bien una pelota, lo llevo a fútbol. Como se movió muy bien, lo llevo a gimnasia. Lo llevo a gimnasia atlética o a rítmica. Lo llevo a hacer un deporte. Lo llevo a hacer básquet. Enseguida. Ellos, como nos ven a nosotros felices, lo hacen, pero a veces lo que se llegan a comer en ese tipo de situaciones hoy está representada no tanto como estaba, pero ahí el bullying es muy grande, pero muy, muy grande, porque si tu hijo no es tan bueno, el bullying del resto es tremendo, tu hijo, tu hija, en donde sea, es tremendo. Y nosotros nos enteramos hasta que a veces es demasiado tarde. Todo por cumplir con lo que yo no pude hacer y cargo de conciencia de largo a mi hijo. Eso es manipulación. Manipulación no consciente, pero es manipulación. Hoy lo saben. Hoy lo saben. Hay que evitar, hay que evitar que todas las personitas o las personas, sean mis hijos, mis nietos, mis sobrinos o personitas que me encargo de educar, carguen con esa presión de nuestros deseos no cumplidos. ¿Jugaste al fútbol? ¿Te gustó el fútbol? Más o menos. Bueno, que decide la persona. ¿Te gustó el fútbol? Sí. Bueno,
¿Querés hacer algo más con el fútbol? ¿Querés que te lleve? ¿Querés que te lleve a la escuelita de fútbol? ¿Querés ir? Probá un día, si no te gusta, lo que vos decidas. Lo que vos decidas. Pero como encima si le sumamos a esto, a la carga, poca carga que tenemos nosotros, poca carga me refiero en cuanto al contacto que hablaba de estar con nuestros hijos, por estar trabajando o ambos tener que trabajar, lo mandamos a fútbol que por lo menos sé que está en fútbol. Lo mando a hacer esto porque por lo menos sé que. Lo mando a hacer tal cosa. Lo mando a rugby porque sé que por lo menos va a socializar. Pero no está dimensionando que si esa personita no cumple con los estándares de los chicos que están ahí, va a sufrir un montón. Niño o niña, no hablo de género, vuelvo a insistir. Rugby, hockey, como saben hacer. Y eso merma, carcome y destruye la autoestima de esa persona. Por supuesto, después en el futuro va a ser una persona con baja autoestima y total dependencia de lo que sea. ¿Qué es la dependencia emocional? Que después cuando lleguemos al final lo vamos a hablar bien. Bien, hasta ahí me quedo para que me hagan preguntas, pero le quería transmitir esto de lo que había dicho recién cuando hablaba de las parejas y que hoy ya no se casan tanto, hay menos nacimientos, hay más hijos perrunos. No vamos a hablar de los terias ni nada por el estilo. Si alguno de ustedes se identifica como animal, problema de ustedes, yo no me voy a meter en eso. Yo lo único que quiero hablar es que hoy los hijos perrunos, los hijos gatunos están, o los hijos animales están muy presentes, digamos, en las relaciones. Que no son hijos. No son hijos, pero las personas lo tratan y lo llaman como un hijo. Por eso hay menos nacimientos. La elección de tener o no un hijo está bárbaro. De ahí cambiarlo por un animal es complicado porque trae otros problemas que hoy se están viendo y están empezando a nacer como una nueva psicopatología que ya muchísimos terapeutas no la pueden manejar porque no hay herramientas para manejarla todavía. Cuando una persona, y esto para que se queden tranquilos, tranquilas aquellos que han tenido varias parejas, cuanto más parejas tenemos o más relaciones hemos tenido, menos relaciones duraderas vamos a tener. No se sientan mal, por favor. Esto es algo, hasta si vos te pones a concientizarlo, es lógico. Porque más relaciones tenés, más conoces distintos tipos de personalidades, vivís distintas cosas, lo cual no lo vas a encontrar en una persona. Y menos para siempre o para el resto de tu vida, como estamos en la cabeza. No lo vas a encontrar. Entonces, viví tu momento con las personas que amás en ese momento, que las personas que te aman en ese momento, y no te autoflageles ni te culpes de nada si tenés distintas o muchas relaciones, porque eso es normal. Antes no se veía esa perspectiva. Ya después de varios estudios, muchos estudios, y cuando digo estudios yo no estoy hablando ya de ni siquiera un libro, nada, ¿no? Estudios realizados a nivel mundial, en convenciones mundiales como la que se marcó en el 2022 ahí en Miami, por después post pandemia, en convenciones mundiales con todo tipo de estadísticas, esto está muy representado, muy representado. Más relaciones tenés, menos durable van a ser, porque no te vas a quedar con una persona. Lo que sí, y no está mal para nada, por más que nos hicieron creer eso y te cueste, que produce esa famosa disonancia cognitiva en nuestra cabeza, que es una contraposición entre lo consciente y el inconsciente, ¿no? Por costumbre, por hábitos, por educación, nos sentimos culpables si no mantengo una relación permanente. No la vas a mantener porque más relaciones uno tiene, menos relaciones más largas vas a tener. No importa el sexo, el género, la identidad de género. No importa. No importa. Bien, ahí me quedo. Para que ustedes me puedan hacer preguntas. Si quieren hacer preguntas. Esto es muy representativo, como les decía, porque es familia. Y de lo que pasa en la familia no se habla.
Está bien que no se hable si no quieren hablar, pero recuerden que la familia no siempre es el amor más representado.